Hay personas que entran en tu vida sin avisar y sin pedir nada a cambio y que sin embargo dejan una marca más profunda que muchas de las personas que se supone que deberían estar ahí por obligación o por sangre o por el simple hecho de haber llegado primero. Esta es la historia de uno de esos personas. Y de lo que me enseñó sobre lo que significa que alguien actúe como un padre cuando no tiene ninguna razón para hacerlo. Tenía 11 años cuando conocí a don Roberto. Para entender lo que significó su presencia en mi vida necesito contaros lo que había antes de él. No con detalle extenso porque esa parte de la historia ya la conozco bien y no es la que quiero que ocupe el centro de este relato. Sino con la honestidad suficiente para que lo que vino después tenga el peso que tiene. Mi padre no estaba. No de la forma dramática que a veces tienen estas ausencias. No había habido una ruptura violenta ni un momento concreto que señalar. Simplemente había una persona que debería haber estado y no estaba. Que aparecía de forma irregular con la inconsistencia de alguien que tiene otras prioridades y que cuando aparecía traía una energía que a veces era buena y a veces no lo era y que nunca era predecible. Aprendí pronto que no podía contar con él de la forma en que uno necesita poder contar con alguien. Mi madre trabajaba mucho. 2 trabajos en algunos periodos. Con esa dedicación de las personas que no tienen red de seguridad y que saben que si ellas no lo sostienen nadie más lo va a sostener. La amaba y la admiraba y entendía incluso entonces con 11 años que lo que hacía era por nosotros. Pero el cansancio que producen 2 trabajos no deja mucho espacio para el tipo de presencia que un niño de 11 años necesita además de techo y comida y ropa. Vivíamos en un edificio de apartamentos en una calle que no era ni buena ni mala sino de las que simplemente son. Don Roberto vivía en el piso de abajo. Era un hombre de unos 60 años cuando yo tenía 11. Jubilado, viudo desde hacía algunos años, con una hija que vivía en otra ciudad y que visitaba con la frecuencia que permite la vida adulta con sus propios compromisos. Tenía las manos de alguien que había trabajado con ellas toda la vida. Una manera de moverse por el mundo que tenía la calma de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. El primer encuentro fue completamente ordinario. Yo bajaba las escaleras con una prisa que hizo que tropezara en el último escalón y me cayera de forma bastante aparatosa justo cuando él salía de su apartamento. No dijo nada de lo que dicen los adultos normalmente en esas situaciones. No él hay que tener más cuidado con tono de reprensión. No él estás bien con la distancia educada de quien cumple con la pregunta sin esperar realmente la respuesta. Se agachó. Me miró. Me preguntó si me había hecho daño de la forma en que pregunta a alguien que realmente quiere saber. Le dije que no. Que solo me había asustado. Me dijo que el susto a veces duele más que el golpe. Y siguió su camino. Esa frase se me quedó. No sé exactamente por qué. Quizás porque era la primera vez que un adulto me decía algo que reconocía una experiencia mía como real sin minimizarla ni exagerarla. Los encuentros siguientes fueron de la naturaleza de los que produce vivir en el mismo edificio. Las escaleras, el portal, el cubo de la basura. Saludos que fueron haciéndose más largos. Conversaciones que fueron encontrando sus propios temas. Don Roberto tenía un taller en su apartamento. No un taller profesional. Un espacio donde arreglaba cosas. Donde desmontaba objetos rotos y los volvía a montar. Donde había herramientas organizadas con un orden que reflejaba décadas de saber exactamente dónde está cada cosa porque en algún momento necesitarás encontrarla rápido. Un día me invitó a ver cómo arreglaba una radio vieja. No sé si fue una invitación calculada. Si vio algo en mí que le hizo pensar que ese niño podría necesitar un lugar donde estar. O si fue simplemente la generosidad natural de alguien que hacía lo que hacía y no le importaba tener compañía mientras lo hacía. Lo que sé es que fui. Y que volví al día siguiente. Y al siguiente. Sin que nadie lo estableciera formalmente. Sin que hubiera conversaciones entre adultos sobre si era apropiado o conveniente. Sin que ninguno de los dos lo nombrara como lo que se fue convirtiendo. Simplemente con la naturalidad de las cosas que encuentran su propio ritmo porque encajan de formas que no necesitan ser analizadas para funcionar. Don Roberto me enseñó cosas con las manos. A usar herramientas sin cortarme.
A entender por qué algo no funciona antes de intentar arreglarlo. A tener paciencia con los procesos que no se pueden apresurar. A reconocer cuando algo tiene solución y cuando no la tiene y que las dos cosas requieren respuestas diferentes pero ninguna de las dos es un fracaso. Me enseñó también cosas sin herramientas. A escuchar sin interrumpir. A opinar sin imponer. A reconocer cuando alguien necesita que le hablen y cuando necesita que simplemente estén ahí. A que el silencio compartido entre dos personas que se respetan tiene una calidad diferente al silencio incómodo de dos personas que no saben qué decirse. Había tardes en que yo llegaba con algo que me pesaba. Problemas del colegio, conflictos con otros niños, esa angustia difusa que tienen los 11, 12, 13 años cuando el mundo empieza a tener una complejidad que uno no tenía antes y para la que todavía no tiene las herramientas. Don Roberto nunca me preguntaba directamente qué me pasaba. Pero ponía algo entre las manos, una pieza que necesitaba atención, y mientras yo le ponía atención a esa pieza las cosas que traía conmigo encontraban el espacio para salir. Era una forma de hablar que funcionaba precisamente porque no parecía que estuviera diseñada para eso. Hubo una tarde específica que guardo de una forma diferente a las demás. Tenía 13 años. Había habido una situación con mi padre. Una de esas apariciones suyas que empezaban con promesas y terminaban con la demostración de por qué las promesas no habían sido nunca el punto fuerte de esa relación. Llegué al taller de don Roberto con una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. Me puso en las manos una pieza complicada. La radio más difícil que había intentado arreglar hasta entonces. Trabajamos en silencio durante un rato. Y luego sin que yo hubiera dicho nada sobre lo que había pasado don Roberto dijo algo que no iba dirigido exactamente a mí pero que era exactamente para mí. Dijo que las personas que no saben quedarse no se van porque algo falle en los que se quedan. Que se van porque algo falla en ellos. Que eso no hace que duela menos. Pero que es importante saber dónde está el fallo para no buscarlo en el lugar equivocado. Siguió trabajando en la radio. Yo también. No dije nada. Él tampoco dijo nada más. Pero algo que había estado en un lugar incómodo dentro de mí desde hacía tiempo encontró ese día un lugar diferente donde estar. Los años que siguieron fueron los años de crecer con todo lo que eso implica. El instituto, las primeras relaciones, los primeros trabajos, las decisiones que uno toma cuando empieza a tener suficiente autonomía para tomarlas y no siempre suficiente criterio para tomarlas bien. Don Roberto estuvo en ese periodo de una forma que fue cambiando con mi edad sin perder su calidad esencial. Cuando tenía 16 y tomé una decisión que no fue la mejor y que tuvo sus consecuencias, no me lo reprochó. Me preguntó qué había aprendido. La diferencia entre esas dos preguntas es enorme y él lo sabía. Cuando tuve mi primera relación seria y las cosas se complicaron como se complican las primeras relaciones serias, no me dio consejos que no había pedido. Me escuchó. Y cuando terminé de hablar me preguntó qué quería yo. No qué debería querer. ¿Qué quería? Esa pregunta también me enseñó algo. Que las personas que te quieren de verdad no sustituyen tu criterio por el suyo. Te ayudan a encontrar el tuyo. Don Roberto murió cuando yo tenía 22 años. No de forma repentina. Tuvo tiempo de saber que se iba y de tener las conversaciones que quería tener. Su hija vino a estar con él en los últimos meses. Yo también estuve. Hubo una tarde cerca del final en que estuvimos los dos solos en su apartamento. El taller seguía ahí aunque hacía tiempo que no se usaba de la misma forma. Me preguntó si había cosas que necesitara decirle. Le dije que sí. Que había muchas pero que la más importante era que no sabía cómo agradecerle lo que había sido en mi vida. Que no tenía palabras suficientes para eso. Me dijo que no necesitaba palabras. Que lo que él había visto en mí durante todos esos años era agradecimiento suficiente para cualquier cosa que hubiera hecho. Que ver a alguien crecer bien era la mejor cosa que podía dejarle el tiempo a quien tenía la suerte de verlo. Que yo había crecido bien. Que eso era de él. Guardé esas palabras en el lugar donde guardo las cosas que no quiero que el tiempo deteriore. No sé exactamente qué vio don Roberto en un niño que se cayó en las escaleras con 11 años.
No sé si tuvo una intención consciente desde el principio o si simplemente hizo lo que hacen las personas buenas cuando tienen la oportunidad de hacer algo bueno sin calcular demasiado el retorno. Lo que sí sé es lo que representó para mí. Un modelo de lo que puede ser un hombre adulto en la vida de alguien que necesita ver que ese modelo existe. Una presencia constante y sin drama que enseñó más con lo que hacía que con lo que decía. Un lugar donde estar cuando los demás lugares no daban lo que necesitaba. No era mi padre. Nunca pretendió serlo. Pero actuó con la consistencia y la dedicación y el cuidado que debería traer consigo ese nombre. Y eso a veces es más que el nombre. A veces la persona que actúa como padre es más padre que el padre. No porque la biología no importe, sino porque la presencia importa más. Y don Roberto estuvo presente durante 11 años con la fidelidad de alguien que había decidido que yo importaba. Sin que nadie se lo pidiera. Sin que nadie se lo exigiera. Simplemente porque podía hacerlo y eligió hacerlo. Eso es lo que me marcó. Y lo que me sigue marcando cada vez que tengo la oportunidad de estar presente para alguien que lo necesita. Porque aprendí de él que esas oportunidades no se anuncian con fanfarria. Llegan con 11 años y tropiezan en las escaleras. Y uno elige si agacharse o seguir caminando. Él se agachó. Eso es todo. Gracias por escucharme.